Esos son los artículos modificados en la Cámara de Senadores. Pero ¿qué dicen los actores políticos al respecto de esto? ¿Qué dicen los asambleístas? Estamos con Shirley Franco, diputada de Unidad Demócrata, y también Efraín Chambi, senador del MAS, a quienes les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Qué gusto tenerlos acá en Al Día. Empiezo con usted, senador, por favor. ¿Por qué se toma esta determinación? Prácticamente la última sesión. Muy buenos días, Tania, y un saludo cordial a todos los televidentes, principalmente a los sectores sociales, a las juntas vecinales que representan en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Bueno, primero agradecer por permitirnos aclarar este tema, aunque hay otros temas más importantes. Como ustedes verán en la presentación que ha hecho, son temas enteramente procedimentales, algunos orientados a temas administrativos. Yo voy a tomar como ejemplo, por ejemplo, el cambio de orden del día. Si de alguna manera se insertaría un proyecto de ley de manera urgente, se cambiará el orden del día con mayoría absoluta, y obviamente el tratamiento y la aprobación de esa ley será por 2/3, si es un tema que tiene que ver con los intereses del Estado, tal como establece la Constitución Política del Estado. Me hubiese gustado mucho que también se haga una presentación lo que exige 2/3 la Constitución y las leyes. Aquí no se ha modificado absolutamente nada, por tanto se está respetando temas que son de interés del Estado boliviano, pero temas también que precautelan los recursos naturales de las empresas estratégicas, pero también la designación de altas autoridades, que es un tema central. Este cambio se está hablando, repito nuevamente, enteramente de cambios procedimentales, algunos administrativos, que regularmente se hacen cambios, se ajustan internamente, por tratándose de una norma interna de ambas cámaras. Diputada Shirley Franco, ¿estas modificaciones son solo para temas administrativos? Muy buenos días, Vania. Saludar al senador Chambi y saludar también a todos aquellos bolivianos y bolivianas que nos están acompañando. Primero que nada, el MAS ha tratado de minimizar estas modificaciones y reformas que ha hecho tanto al reglamento del Senado como al reglamento de diputados, como si fuera una modificación únicamente procedimental y a temas administrativos. Pero claramente, como han hecho la presentación en este medio de comunicación, no es pues un tema administrativo definir la designación de embajadores a misiones diplomáticas para nuestra representación en el exterior. Antes lo hacían a través de 2/3, hoy lo van a hacer por mayoría absoluta. Lo propio, por ejemplo, la designación de ascensos al interior de las Fuerzas Armadas o de la Policía Boliviana, eso no es un tema meramente administrativo, eso es un tema que hace justamente a la construcción al interior de la institucionalidad del Estado boliviano. Entonces hay que decirlo con claridad, el movimiento al socialismo ha decidido utilizar hasta el último minuto los 2/3 que tiene en el actual Parlamento, básicamente para adecuar las normas y en este caso los reglamentos de la Asamblea a su medida y a su talla. ¿Por qué? Porque saben que de acuerdo a la elección que hemos celebrado el 18 de octubre, ellos ya no van a tener 2/3 al interior del Parlamento, solo gozan de la mayoría absoluta. Entonces, los 2/3 para ellos se está traduciendo en una especie de candado, porque tendrían que hacer una serie de acuerdos con el bloque de la minoría para poder lograr los 2/3. Entonces, como el movimiento al socialismo es un proyecto totalitario, autoritario, de corte hegemónico y que obviamente no les interesa el diálogo, han decidido eliminar los 2/3 que se constituyen en una complicación, porque no han obtenido los 2/3 en esta elección y han decidido eliminarlos únicamente para que todo sea aprobado por mayoría absoluta. Y el mejor ejemplo ha sido el que ha dado, por ejemplo, el mismo senador Chambi. Él dice, esto es justamente para modificar, por ejemplo, el orden del día e introducir alguna ley que nosotros consideremos urgente. Y eso es lo que han hecho, por ejemplo, el día de ayer en la Cámara de Diputados. Ellos consideraban urgente el tratamiento de las modificaciones de estos reglamentos, entonces han utilizado su rodillo de 2/3 para modificar el orden del día, introducir este tema
y seguramente, o sea, estos 2/3 que controlan hoy el Parlamento han aprobado estas modificaciones. Ahora que tienen los 2/3, lo han utilizado y el día de mañana lo van a hacer con la mayoría absoluta. Entonces, para decirlo en términos sencillos, lo que ha hecho el MAS es cambiar el rodillo parlamentario de 2/3 que tenían a un rodillo parlamentario de mayoría absoluta, y realmente es la manera más indigna y más artera de concluir un mandato constitucional. Bien, diputada, permítame por favor para darle paso también al senador Chambi. ¿Cómo responde usted? ¿Esta ha sido una estrategia para lograr la gobernabilidad de Luis Arce? Evidentemente estamos en un Estado de Derecho, son reglas democráticas sobre las que hemos procedido con todas las facultades vigentes como Asamblea Legislativa aún en función. Razón por la cual nosotros hemos, en el marco de lo que es el equilibrio de pesos y contrapesos, pues evidentemente los 2/3 de esta gestión legislativa han modificado los reglamentos y ahora están totalmente vigentes. La próxima legislatura tendrá que manejarse en base a estas normativas, pero también es perfectible, podrían de alguna manera ver la necesidad de modificar nuevamente, y pueden hacerlo tratándose de una norma enteramente interna, procedimental. Eso que quede bien claro cuando se referencia, por ejemplo, el tema de nombramiento de embajadores. Claro que sí, nosotros tenemos una imperiosa necesidad de designar lo más antes posible y no vamos a estar seguramente en esa visión que entendemos decirle del chantaje, de la obstaculización que seguramente quieren aprovechar a título de que no hay 2/3, ¿verdad? Temas que tienen que ver con el tratamiento con 2/3 en la aprobación, que están contempladas en la Constitución Política del Estado. No estamos tocando absolutamente nada porque eso sería realmente un error. En ese entendido, en el tema, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, no vamos a permitir de que nuevamente engañemos a nuestros hermanos militares ni policías que les han hecho creer que les van a ascender a generales y a la hora de no han honrado ese compromiso. Nosotros vamos a obrar responsablemente y obviamente vamos a cumplir lo que en derecho les corresponde a la institución tan importante del Estado boliviano. Aprovecho la oportunidad de poder aclarar, inclusive estos días, entre ayer y anteayer, están circulando rumores de que nuestro gobierno, de los movimientos sociales, la que va a tomar posesión el 8 de noviembre, no tiene la menor intención de hacer persecución absolutamente a nadie, ni mucho menos generar impuestos a los salarios de los policías que han ido generando ahí en comunicados. Y quiero decir a todos los policías del país que este gobierno es respetuoso del debido proceso, del Estado de Derecho, y obviamente siempre hemos antepuesto los derechos y garantías de todo el pueblo boliviano. Y obviamente nuestra policía boliviana es parte del pueblo boliviano y como tal tendrán el lugar que corresponde. Y obviamente es la institución más importante, la primera institución de resguardar y precautelar la seguridad de todos los bolivianos y bolivianas, el orden para todos los bolivianos y bolivianas. La razón por la cual creo que estamos viviendo momentos muy delicados aún todavía, razón por la cual pido a la diputada Silvia de que hagamos el esfuerzo de no entorpecer, de no avivar innecesariamente con argumentos nada correctos, y con la verdad en la mano podamos ir garantizando la unidad, la paz, la tranquilidad del pueblo boliviano. Nosotros conformes con lo que hemos obrado, en democracia, en derecho, bajo las normas que nos permiten hacer estos cambios, y obviamente son, repito nuevamente, meramente procedimentales, algunos para fines administrativos. Estará vigente los 2/3 siempre de la aprobación de leyes y para otros temas que están contemplados en la Constitución Política del Estado. Diputada, la oposición está denunciando que se ha eliminado la posibilidad del debate. ¿Esto es cierto con la modificación justamente a estos reglamentos del legislativo o no? Así es, en realidad. Yo creo que la tranquilidad que teníamos todos los bolivianos, porque el pueblo boliviano es bien sabio y tiene una elevada conciencia democrática. Si bien le han dado el voto al movimiento al socialismo, el pueblo boliviano no le ha dado los 2/3 al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y eso era justamente porque el pueblo boliviano quiere un parlamento que genere diálogo, que genere deliberación, un parlamento al que se le devuelva el rol fiscalizador. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el movimiento al socialismo ahora? Es prácticamente un fraude parlamentario. Es decir, no hemos obtenido los 2/3, entonces modificamos las reglas del juego
para adecuarlas para que todo se apruebe por mayoría absoluta. Y eso es lo que está haciendo el movimiento al socialismo. Y los bolivianos prácticamente no vamos a volver a tener un parlamento en el cual exista un equilibrio entre todas las fuerzas políticas que tienen representación al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo que está haciendo el MAS es adecuar las normas para que de manera unilateral y arbitraria sea esta mayoría absoluta que ellos han obtenido para que sigan prácticamente aprobando todos los mecanismos que existen al interior del Parlamento únicamente con su mayoría absoluta, anulando la posibilidad de tener un escenario de concertación y de diálogo con las otras fuerzas políticas que también tienen representación parlamentaria y dejando a la oposición en un escenario de tener que cumplir un papel un tanto más decorativo o de resistencia más que de incidencia. Y creo que los bolivianos lo que queríamos justamente pronunciándose a través de las urnas el 18 de octubre, era que el movimiento al socialismo deje de ser un proyecto hegemónico y comprenda que si bien ellos han obtenido el 55% de la confianza de los bolivianos, existe un 45% que también tienen representación política, que también tienen voz y que se tiene que concertar en el marco y la lógica democrática, no como una mayoría aplastante que reduce o que minimiza a las minorías, sino más bien que concerta con estas minorías. Y lamentablemente el movimiento al socialismo, al anular los 2/3, básicamente está dando un viraje para que solo con su mayoría absoluta, de manera arbitraria y unilateral, aprueben una serie de aspectos que son no de carácter administrativo al interior de la Asamblea. Por ejemplo, en el caso de la designación de embajadores que se debería de realizar y mantener por 2/3, esto implicaba una concertación, por ejemplo, con el bloque de la minoría. Ahora que lo van a decidir únicamente por mayoría absoluta, es muy probable que, por ejemplo, el movimiento al socialismo siga utilizando la designación de embajadores como si fuera un premio, por ejemplo, a los exministros. Recordemos que, por ejemplo, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, cuando fue retirado de sus funciones, fue premiado como embajador a Cuba. Lo propio la exministra de Salud, Ariana Campero, que también fue premiada como embajadora. Lo propio la exministra de Medio Ambiente y de Aguas, y una serie de actuaciones de este tipo. Entonces, bien, las embajadas van a seguir siendo un botín político y no van a tener una representación diplomática con personas que tengan pleno conocimiento de la diplomacia y de las relaciones exteriores. Permítame, diputada, para cerrar, por favor, senador, políticos y ex candidatos le piden a Luis Arce que deje sin efecto esta determinación. ¿Es posible todavía revertirla? Breve, por favor, le voy a pedir. Bueno, simplemente decir al pueblo boliviano de que esté tranquilo, puesto que no se ha modificado el fondo del tema del tratamiento de 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional, o la aprobación con 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aquellos se están respetando plenamente. Lamentamos mucho que nos hayan llevado a ese extremo de la distorsión y en base a la mentira, y obviamente estén apareciendo este tipo de preocupaciones o propuestas, cosa que no es necesaria. Simplemente decir al pueblo boliviano estos cambios internos en la Cámara, que es un simple reglamento general, que es para procedimientos, y además perfectible, podría cambiar la nueva Asamblea Legislativa Plurinacional la misma. Es para garantizar una gestión rápida, pronta, sin burocracia, con celeridad, acompañar la gobernabilidad de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Ustedes saben que estamos en un tiempo muy difícil donde debemos reactivar la economía, el empleo, la salud y la educación, que son las prioridades. La designación de embajadores que deben ser lo más pronto posible, y obviamente también los ascensos en pronta y también con total responsabilidad. Bien, somos senador. Un proyecto político, somos un proyecto político social productivo, somos un proyecto político social productivo. Gracias, senador. Por favor, permítame darle también el tiempo a la diputada Shirley Franco para terminar. Bueno, primeramente solo decir al pueblo boliviano que los nuevos legisladores son ahora
a quienes exhortamos para que tomen todas las acciones de carácter jurídico para que reviertan esta decisión abusiva y atropelladora que ha tomado el movimiento al socialismo. Es más, yo creo que esta Asamblea Legislativa saliente ya no tiene la legitimidad para hacer este tipo de reformas sustanciales. ¿Por qué? Porque el pueblo boliviano el 18 de octubre ya se ha pronunciado. El pueblo boliviano el 18 de octubre ya ha elegido a los nuevos senadores y diputados y debieran ser ellos quienes se manifiesten respecto a este tipo de reformas y modificaciones de carácter estructural que hacen al... Le agradezco también por su tiempo. No tenemos más para poder hablar acerca de este tema que está generando diferentes repercusiones, lo reitero, en nuestro país. Gracias, senador, que le vaya muy bien. También a la diputada Shirley Franco. Continuamos.